Cuando comenzamos el año, una de las primeras predicaciones en el año, yo hablaba de 7 características de una iglesia saludable. Y mencionábamos la centralidad en Jesús. Y de paso, como hice la última vez, usted puede encontrar el mensaje referida a esa característica en la página de la iglesia, en la parte de las predicaciones, puede ir ahí y buscarla. La centralidad en Jesús, el día 26 de enero, gracias. Otra característica, la iglesia como un lugar para todos, el mensaje del 2 de febrero. Otra característica, un pueblo que prioriza las relaciones, mensaje del 8 de marzo. Una iglesia que vive en el Espíritu, el mensaje del 6 de abril. Una iglesia que vive para la misión, el mensaje del 25 de mayo. Y hoy, una iglesia que vive en la esperanza. Quiero leer en Romanos, capítulo 15, versículo 13, donde dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué precioso texto que nos habla de Dios como el Dios de la esperanza. No el Dios de las falsas ilusiones, sino el Dios de la esperanza, y caracteriza a Dios como eso, como un Dios de la esperanza. Y se supone que el pueblo de Dios entonces debe ser un pueblo que vive en esa esperanza, y vamos a ver ahora qué significa esto. Pero lo primero que queremos subrayar allí que encontramos en esta palabra del Señor es que tu Dios, mi Dios, es el Dios de la esperanza. Y dice que este Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz. Yo quiero acá acotar algo que no es menor en este caso, porque Pablo está escribiendo, por supuesto, a la iglesia en ese tiempo, y los hermanos en ese tiempo, como en muchas otras oportunidades, no la estaban pasando bien. Había ya persecución. Muchos de ellos eran, la mayoría de la iglesia primitiva era gente muy pobre, muy pobre, muy pobre. Eran pocos los que tenían alguna casa con alguna comodidad. Eran los que estaban más acomodados, como por ejemplo allí en el famoso episodio de Pentecostés, ¿no es cierto?, que habla del aposento alto, donde estaban aproximadamente 120 personas orando. Aposento alto significa el cuarto de arriba. Y tener un cuarto para 120 personas no era un dormitorio de 3x3, ¿no es cierto? Así que había gente que sí, que tenía recursos. Y lo que pasaba es que muchas veces, y lo hemos enseñado alguna vez, que estos que tenían muchos recursos les sobraba tiempo, además de sobrarle dinero. Así que se juntaban a comer, y comían, y festejaban, y celebraban. Y claro, estaba también para celebrar la cena del Señor. Y decían, el culto es a tal hora. Pero estos llegaban antes. Comían, chupaban, rufaban. Tenían plata y tiempo. Pero después llegaban los hermanos, los que no tenían ni plata ni tiempo. Venían de trabajar la tierra, venían como esclavos, venían de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Llegaban sucios, hambrientos, y cuando iban a celebrar el culto, la cena, estaba la mayoría de muertos de hambre, y los 4 o 5 pudientes se habían comido todo. Y entonces Pablo, cuando escribe a Corintios,
Le dice, ustedes no entienden nada. Porque si ustedes que tienen, disfrutan de lo que tienen, sin pensar en aquellos que no tienen, entonces ustedes no han discernido lo que es el cuerpo del Señor. Por lo tanto, si alguno come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come. Cuando en el pueblo del Señor no hay justicia, juicio come y bebe. A esa iglesia necesitada, limitada, perseguida también, ya teníamos algunos mártires, a esa iglesia es que Pablo les habla del Dios de la esperanza. Así que cuando estos hermanos en esas circunstancias reciben esta carta, quizás la primera reacción, muy lógica, muy humana, muy esperable, sería: ¿de qué Dios me hablas si estoy viviendo así? ¿De qué Dios me hablas si parece que los horizontes se han achicado? ¿De qué Dios me hablas en medio de estas limitaciones? No era ingenua como ninguna, por supuesto, carta de Pablo, ni lo que Pablo estaba diciendo. Porque justamente aquellos en necesidad, justamente aquellos rodeados de limitaciones y, como en algún momento cantábamos hoy, rodeados de imposibles, Pablo levanta la palabra y les recuerda: nuestro Dios es un Dios de esperanza, no de ilusiones, no de cosas baratas para mantener entretenida la fe de la gente, sino verdaderamente esperanza. Y aquí Pablo entonces levanta un tema y un desafío central para nosotros los creyentes. Porque cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de la certeza de algo en el futuro. La esperanza en sí misma es revolucionaria, porque la esperanza nos hace levantar la mirada y saber que el presente no es el definitivo, no es lo final, no es lo último. Hay algo que supera las limitaciones del presente. Por eso, como cristianos, no andamos mirando alrededor lo que pasa para quedar atados a lo que pasa. Por supuesto que miramos y somos conscientes y las cosas nos afectan, pero justamente el mensaje cristiano y la vida cristiana nos lleva a levantar por encima de eso la mirada. Esto no es lo último, hay una esperanza y hacia allí vamos. Y eso es lo que nos motiva cada día, eso es lo que nos motiva a vivir, eso es lo que nos motiva a predicar el Evangelio. Tenemos la esperanza de que Dios cambie vidas porque sabemos que Dios cambia vidas. Y a veces nos predicamos hasta el cansancio y tratamos de enseñar y de hacer las cosas más o menos bien y vemos que las personas muchas veces no cambian. Qué frustración. Pero seguimos predicando. Porque nuestro Dios es el Dios de la esperanza. Y no vamos a renunciar a la esperanza de vidas transformadas, la esperanza de una iglesia profética, no el desastre que vimos ayer en los medios de un presidente predicando de un púlpito barbaridades. No me quiero desviar.
No es eso el Evangelio. No es eso. Delante nuestro está nuestro Dios. Y esa es ahí nuestra esperanza. Y tratamos de seguir y servir fielmente a ese Dios. Y a los desafíos de ese Dios. Tu Dios, mi Dios, es este Dios de la esperanza. Y ahí Pablo está diciendo, este Dios es el que nos llena de alegría y paz. A ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. O sea, esa expectativa y esa certeza de lo que Dios es capaz de hacer, no solamente, diría Pablo, es para darnos paz y alegría. Interesante las dos palabras, alegría y paz. Muy relacionadas, por supuesto. Pero para que además rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu. Hace unos días hablamos, el 25 de mayo, según tengo anotado acá, hablamos de una iglesia que vive para la misión. Y es esto justamente la misión. Es compartir esta esperanza que tenemos en Dios. Compartir esta certeza, eso es hacer misión. Por eso podemos hacer misión desde cualquier lugar donde estamos, desde cualquier lugar en el que vivimos, desde donde nos encontramos. No hay que ser sumamente preparado para esto, ni hay que ir a ningún seminario para esto, para otras cosas sí que hay que ir al seminario para predicar la palabra de Dios y saber lo que enseñamos y no ser un chanta que habla cualquier cosa. Para eso sí hay que ir al seminario. Pero para hacer misión no hace falta. Comparta lo que Dios hace en su vida. Porque lo que la gente está necesitando y esperando no son palabras religiosas, sino esperanza, no ilusiones falsas. Esperanza, dice, por el poder del Espíritu Santo. Sería esperanza que no está fundamentada en lo que somos capaces de hacer. Esperanza que no está fundamentada en ninguna herramienta humana. Siempre deseamos lo mejor, siempre trabajamos para lo mejor, siempre queremos lo mejor, claro que sí. Pero nuestra esperanza no está allí en cuanto podemos hacer. Nuestra esperanza no está en nuestras capacidades, mucho menos nuestra esperanza está ni en la economía, ni en los gobiernos, ni nada de eso. Nuestra esperanza tiene un fundamento firme, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso dice acá que Dios nos hará rebosar de esperanza, justamente por ese poder. En Efesios 1:18 dice: pido que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. En otras palabras, lo que dice acá Efesios es muy importante. Para entender esta esperanza, para vivir en esa esperanza, necesitamos revelación de parte del Señor, porque claro, nosotros humanamente la cuenta no cierra, ¿no es cierto? Nosotros vemos esto no tiene salida. Y es verdad, no tiene salida. Lo que querramos. Puede ser cuestiones sociales, puede ser una enfermedad, puede ser una situación familiar, puede ser una situación con un hijo, con un esposo, esposa, lo que fuera. Esto no tiene arreglo. Y quedamos atrapados en esa verdad.
humanamente no tiene arreglo. Una enfermedad terminal no tiene arreglo. Una vida atrapada en cualquier hábito, costumbre, no tiene arreglo. No tiene arreglo. Una sociedad como la nuestra no tiene arreglo. Acá cada uno roba en la medida de sus posibilidades. Poca posibilidad, roba poco, mucha posibilidad, roba mucho. Ve así, es simple y sencillo. No tiene arreglo. Si nuestra mirada está puesta en el no tiene arreglo, en verdad no tendremos arreglo. Pero ¿cómo tener esperanza si no fuera que es el Señor el que ilumina los ojos del corazón? No los ojos humanos. En los ojos humanos, 2 más 2 es 4. No hay otra manera de contar. Pero hay otra manera de contar. Cuando somos capaces, no nosotros, sino dejar que el Espíritu, obrando en nosotros, abra esos ojos que son capaces de ver lo imposible. Los ojos humanos ven los límites humanos. Es lo que diría la Escritura, viendo no ven y oyendo no oyen. Porque hay una dimensión espiritual de la soberanía de Dios que va más allá de lo que vemos y de lo que oímos. Y es de esperar que nosotros, hombres y mujeres de fe en Jesús, nos abramos de tal manera a Dios que Él ilumine nuestros ojos y nos haga ver lo que no vemos, pero que Dios está mostrando. Que esa esperanza a la que Él nos ha llamado nos haga ver la riqueza de la gloriosa herencia de los hijos de Dios. Vivir en la esperanza. El Dios de la esperanza lo llene de alegría y paz. 1 Corintios 15, 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y dirá luego en Corintios 15, 14, luego yo, pero sería en el texto antes, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Concretamente, cuando estamos hablando de esta esperanza, en primer lugar, nuestra esperanza en el Señor está basada en el poder de la resurrección. Justamente la resurrección nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. O sea, lo que la resurrección nos abre el camino para creer que no hay imposible para Dios. La muerte de Jesús, como la de cualquiera, era el final. No había nada más. Eso sería todo. Pablo está diciendo, si nuestra fe en Jesús fuera eso, fuera hasta el punto de que Jesús murió, si fuera eso solamente, dice, seríamos los más desdichados de todas las personas. Porque quedaríamos hasta ahí.
Interesantemente, mucho del evangelio que predicamos en este tiempo tiene que ver exactamente con eso, con un evangelio que te alcance a vivir hasta fin de mes. Hoy la gente no tiene interés de llegar al cielo, tiene interés de llegar a fin de mes. Y aquellos que están un poco más bendecidos tienen interés de poder llegar a enero hasta Brasil. Es toda la vida. Es toda la vida. Predicamos un evangelio así. Pero el verdadero evangelio trasciende esto. El verdadero evangelio no es como sobrevivir ahora hasta fin de mes o hasta que el Señor nos llame. El verdadero evangelio comienza después de eso. Y Pablo nos está diciendo, si nuestra esperanza estuviera solamente hasta aquí, si nuestra esperanza tendría que ver con nuestras posibilidades, si nuestra esperanza tendría que ver con lo que, más o menos podemos lograr o no ahora, seríamos los más desdichados de todos. Sería lo que llamamos una vida sin sentido, sin futuro, no hay nada más. Pero justamente, como creemos en el poder de la resurrección, y de eso se trata el Evangelio, creemos no solamente las bendiciones de Dios para nuestro presente, creemos en una proyección eterna. Hay vida eterna. No es que somos inmortales, ¿eh? Eso pertenece a otra cosa, no al cristianismo. Nosotros nos morimos y después resucitamos. Son dos cosas diferentes. No voy a dar una clase de teología ahora acá. ¿Eh? Tenemos vida eterna, pero no somos inmortales. Morimos y después tenemos vida eterna. Pero dicho esto, nuestra esperanza no está limitada por el tiempo y las circunstancias. Seríamos los más desdichados si todo lo que podemos lograr es aquello que se limita en el tiempo, es aquello que no trasciende. Pero aquí dice, el Señor ha resucitado. Si no fuera así, nuestra predicación no serviría para nada, como tampoco serviría la fe de ustedes. Pero dirá en Tito 1:2, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, había prometido desde el comienzo del tiempo. Y dirá en otro texto, Tito también, así lo hizo para que, justificados por su gracia, o sea, por la gracia de Dios, no por merecer absolutamente nada, sino por esa gracia inexplicable de Dios, llegamos a ser herederos que abrigan la esperanza de una vida eterna. Vivir en la esperanza se trata de vivir cotidianamente, sabiendo que hay un poder de Dios que supera cualquier realidad y que el horizonte más cerrado, como el de la muerte, aún allí, y especialmente allí, Jesucristo venció y reina. Cuando dentro de un ratito estaremos participando de ese pan y en especial de la copa, estaremos recordando que la muerte no lo pudo contener de ninguna manera. Y ahí está basada nuestra esperanza. No hay circunstancia, por más cerrada que sea,
que no merezca la esperanza de que va a cambiar y la que Dios va a triunfar. Por eso, aún viendo las realidades que vemos, seguimos creyendo que un día habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Lo creemos. Mis ojos no lo ven, mi intelecto dice que eso es imposible, pero la esperanza en Cristo me lleva a creer. Sí, Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Aunque vemos la enorme lejanía de Dios, sin embargo, nuestra esperanza en el poder del resucitado nos lleva a creer lo que su palabra dice, que un día toda lengua confesará que Él es el Señor. Para gloria. Para gloria. En medio de tantos otros señores, en medio de tantos que traicionan la fe en nombre del Señor, a pesar de eso, mi esperanza, nuestra esperanza, es que un día toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Vivir en la esperanza, de eso se trata. Una esperanza basada en el poder del Espíritu y, por supuesto, una esperanza basada en la palabra del Señor. No podemos escaparnos de la palabra, de una u otra forma volvemos a ella. Es esperanza en lo que Él ha prometido y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Cuando nos damos cuenta y aun cuando no nos damos cuenta. Cuando estamos en los momentos de celebración y de alegría, pero también en los otros. Como dice el Salmo 23, cuando nos toca atravesar los valles de sombra de muerte, ahí está el Señor también. Vivir en la esperanza de la palabra que nos dice que Él cuidará de nosotros siempre. Vivir en la esperanza de la promesa del Señor de que no nos preocupemos por nuestro sustento, Él se hace cargo. No vivas preocupado como quien no tiene esperanza. Descansa en el Señor. Descansa. Trabajá descansando en Él. Esforzarte, como dice la palabra, esforzándonos en la gracia. Dios no premia vagos, pero Dios premia a aquellos que trabajando descansamos en Él, sabiendo que en su gracia nos dará mucho más de lo que necesitamos. Esperanza basada en su palabra, que ha prometido darnos fuerzas nuevas, renovar nuestras fuerzas. Esperanza basada en su palabra, que nos promete darnos victoria en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada momento. Un pueblo que vive en la esperanza. Y la esperanza significa simplemente vivir con los pies sobre la tierra, los ojos bien abiertos, pero descansando en Dios. Descansando en su justicia, en su verdad, en su poder. De eso se trata. Y simplemente quisiera desafiarte en esta mañana
a que dejes que esta esperanza anide en tu corazón. Quizás como aquellos que recibían la carta, estás viviendo momentos complicados, lo que fuera. Agárrate a esta esperanza del Señor y camina con la cabeza erguida, mirando allí adelante. Es lo que Dios va a hacer. No te limites a las imposibilidades del presente. Cuando enseño de otras cosas, de liderazgo y demás, siempre recuerdo esa expresión de Jesús cuando llamó a sus 12 discípulos, los que serían sus discípulos. Y cuando los convocó dijo: yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Era una sarta de malandras e inútiles. Desastre. Y aparte, algunos de ellos, gente de mala entraña. Te va a decir que uno después lo terminó matando. O mejor dicho, traicionándolo para que lo maten. Pero Jesús siempre los miró, no por lo que eran, sino por lo que iba a hacer con ellos. Tuvo 3 años. Uno le salió completamente torcido. Otros 3 o 4 no entendieron absolutamente nada. Pero al final, fueron pescadores. No mires tu vida ni la de nadie por lo que somos. En la esperanza, aprende a mirar al otro por lo que Dios puede hacer. Porque no es por nosotros. Si fuera por nosotros, diría Pablo, somos los más miserables de todos. Pero Cristo ha resucitado y su poder hace que lo imposible sea posible. Te invito a descansar en esta verdad en esta mañana. Oremos. Amado Jesús, tu poder y tu gracia nos desafían, Señor, a vivir en la esperanza. Vivir creyendo, Señor, que las dificultades, las imposibilidades, las limitaciones no son el punto final. Hay algo más. Está el poder de tu resurrección. Por eso, Señor, te ruego que en esta mañana, tal como tu palabra dice, puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento. De otra manera puedas, Señor, iluminarnos de tal forma que llenes de fe nuestros corazones, para que vivamos, Señor, conforme a esa esperanza. Padre amado, yo te ruego en especial en esta mañana, por aquellos que estando aquí hoy presentes o que nos siguen por los distintos medios, si están atravesando, Señor, valles de sombra de muerte, si están atravesando, Señor, o confrontando dificultades e imposibilidades, que tu Espíritu siembre, Señor, el poder de la esperanza. Porque sabemos, Señor, tenemos la certeza de que al fin, Señor, nos gozaremos en tu victoria. Lo creemos, Señor, y yo te ruego, Padre, que en este momento y en esta mañana puedas estar sembrando esta palabra de fe en cada corazón. Abre los ojos, Señor, espirituales,
para que veamos lo que no se ve y creamos que vos lo harás, Señor. Descansamos en ti, Jesús, en tu nombre. Amén.